Café, solo cavada café. Si me decís café, Pasar el café entero ahí. como soy armenia, me viene la cultura armenia, la tradición, la lectura de la borra. Es como el cigarro. Estoy constantemente pensando siempre en café, en cosas nuevas, en tragos. Hay un velorio y vos pedís un cafecito para despejarte. Si te digo café, ¿en qué pensás? Lo remito, bueno, a mi fuente laboral, ¿no? A mi empresa. Café, comunicar, decir, sabor, olor, ¿no? Todas esas cosas. Es un desayuno. Café es una... Lo voy a servir, vos ahí lo vas a tomar como cualquier café normal, común y corriente, entonces vas a tomar toda la parte más líquida hasta que te vas a encontrar con la borra que está en el fondo. Eso no lo tomes porque es lo que yo voy a mirar. Sí, vale, sí, me parece. Ya lo girás para mirar también. Soy de familia armenia, entre los armenios es común tomar el café oriental y se juega a mirar las manchas que quedan en la taza. Aunque no sepas leerlo, siempre es como un juego, como mirar las manchas de las nubes. Generalmente yo no miro al que toma el café, no estoy viendo, pero en tu caso aparecen imágenes ya de acá, aparecen imágenes que después se van a borrar. Se van cambiando. Si quedan es muy fuerte, porque es como, está muy afirmado ese concepto, ¿no? Bueno, ahora tenemos que esperar un poquito que baje. Bueno, mientras eso sucede, a mí me gusta encender una vela blanca. Lo hago como un ritual que tiene que ver con las buenas intenciones, como que todo lo que sea dicho sea para bien, ¿no? También me gusta mucho el palo santo, el olor que larga, que es un olor noble. Cuando empecé a hacer esto, dentro de mi familia era una vergüenza. Era de cuarta, que yo lea la borra de café es de cuarta, porque digamos, tradicionalmente la que hace esto es la ignorante, o sea, es la que tiene la sabiduría, ignorante académica, ¿no? Pero la sabia, la vieja, la bruja, ¿verdad? En casi todas las tradiciones, en las culturas, la que hace esto tiene un rol importante, pero acá en Occidente no es así. La que hace esto es, bueno, no pudiste estudiar, dedícate a leer las cartas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo ideal es que vos escuches lo que te diga, principalmente como un mensaje para este momento de tu vida y que no lo veas tanto como una adivinación. Entonces tenemos un personaje que es está chiquitito y hay un techo, pero este personaje que sos vos, esta escena no tiene que ver con el amor de pareja, no hay nadie al lado tuyo, es vos contigo, ¿verdad? O vos con tu trabajo, con tu profesión. Hay un techo y vos estás a punto de correrte de ese techo. A algunos les daba vergüenza, algunas tías mías me decían, qué horrible. No me lo decían, pero por la cara yo me daba cuenta. Bueno, mi hija, por ejemplo, cuando iba al liceo, le preguntaban de qué trabajaba tu madre y trataba de no decirlo, lo que trabajaba, no sé, como quedaba pegada, ¿no? Claro, después luego cuando empecé a tener cierto reconocimiento y yo sentía que era serio lo que hacía, bueno, ahora están orgullosos, pero al principio no, al principio no era así. Dentro de la taza ya se ha formado una imagen, pero a mí también me gusta ver el plato y para ver lo que dice el plato me gusta escurrirlo, esperar a ver qué se forma. Voy a mirar luego ambas partes, el plato y el pocillo, y luego de que mire todo te voy a hablar. No se enseña en ningún lado, es como una cosa como que uno va recreando, generando, aprendiendo y haciendo en la marcha. Para mí, en parte, soy una artista y también le encuentro a esto una beta artística. Tu café tiene varios titulares, como que fuera un periódico, vamos a ponerle varios títulos. Un título es el amor de pareja, otro título es
como que fuera un éxodo. Me hace acordar el éxodo del pueblo oriental, como una cosa una gran mudanza. Siempre todas las cosas que hice en mi vida me encantaron. Cuando era docente me encantaba ser docente. Y leer La borra de café es algo que me encanta. Puede ser el padre también, pero lo que representa es las reglas, las pautas que vos tenías, el lugar de origen tuyo, ¿tá? Si estuviéramos hablando de una ciudad de Montevideo, puede ser la ciudad donde vivís. Me imagino, suponete, dentro de muchos años, que yo esté en una casa y que la gente que quiera leerse La borra de café venga a charlar conmigo y a visitarme. Y yo lo haga por gusto, o sea, solamente por el placer de hacerlo, no como una rutina diaria de la cual tengo que vivir, ¿verdad? Viste que a veces cuando algo que te encanta se transforma en una rutina, termina cansándote un poco. Entonces me encantaría no perder la pasión. Me gusta darle un cierre a la lectura, ¿tá? Y ese cierre lo hago con las cartas de los ángeles, porque las cartas de los ángeles siempre traen algo lindo. Bueno, qué bueno, mira lo que te salió. Esto para mí no es casualidad, por algo sale, ¿no? Dice así: yo soy el ángel que baja cuando estás renovando tu energía. ¿Respiras el nuevo aire? Ahora tienes una Antes de comenzar la sesión siempre lo digo, que lo tomen como un mensaje para este momento de su vida, que traten de no dejarse sugestionar, que lo tomen como una mirada, que no sientan qué es lo que les va a pasar, que no lo tomen como una adivinación, porque no es interesante verlo como una adivinación. Está bueno como una mirada desde lo profundo. ¿Qué quieres ser de chico? De chico. Chico, sí. La gente está feliz, compra más café, compra todo. Compra todo ahí. Ya está, uno ya como se aburre una cosa, otra. Ya no, tanto da que gana fulano, gana mengano. Si juega Uruguay, sí, o yo miro ahí, pero los cuadros chicos, esto como y acá Montevideo, no. No, voy a vender café nada más. Y bueno, Cuadro chico como Nacional, por ejemplo. no, y como Peñarol. Para que la fábrica pueda reparar, reformar o pintar su fábrica. Barraca 1, para todos. Cuando pienses enojar, elegí lugar con el mismo respaldo y las gracias instituciones, pero con la calidad de una cooperativa. ¿Y en esos 40 años conoces a todos en el estadio? No. A mí me encanta hablar con uno, hablar con otro. Y no conozco a nadie. Pero te vimos que saludás a la gente. Saludo a todos, pero yo no sé cómo se llaman ni nada, ni fulano ni mengano. ¿Se llama mochila lo que cargas? El tanquecito eso. Es un termo. Pasa unos 15 kilos más o menos. Es pesada la máquina esa. Hay que estar 1 hora o 2 horas con la máquina colgando ahí. En el Olimpia son 6 cafeteros, 7 cafeteros. Yo en América soy solo, el único.
Y si va otro cafetero de la América ahí que ande vendiendo, yo lo corro. Yo tengo que vender para ganar. Si no vendo, no gano. Le pusimos Valentina en la cafetería por mi hijo que se llama Valentino. El día que crezca nos va a matar, pero bueno. Nosotros al principio, bueno, cuando estábamos en los preparativos de abrir todo, ya teníamos la cafetera de antemano y bueno, empezamos a practicar para hacer capuchinos normales, ¿no? El café, íbamos viendo recetas, cosas que se podían agregar. Pero no, eso surgió un año después, conocimos mucho tiempo después el arte latte y bueno, apenas lo vimos nos interesó muchísimo porque era algo novedoso y muy vistoso, ¿no? A la hora de servirlo a la persona. Eso fue un año después, sí que empezamos a estudiar la técnica. Básicamente el arte latte para dibujar se utilizan dos formas, el lateado y el etching. El lateado básicamente son las figuras cuando las formas con el movimiento de la leche cayendo y el etching es cuando ya utilizas una cuchara, vas poniendo espuma, después dibujas, formas con salsa de chocolate, canela, distintas cosas según lo que vayas a hacer, ¿no? Esas son las dos técnicas. Mucha práctica se necesita para agarrarle la mano en cómo calentar la leche, cómo hacerla que quede bien cremosa, para poder con la espuma del café lograr las figuras, la forma. Y bueno, práctica. Yo de repente me tomaba 3, 4 capuchinos por día y ahí practicaba. Y invitábamos a todo el mundo, llevábamos a la confitería de mi suegra enfrente, le llevábamos 6, 7 café lattes en la práctica, ¿no? Todo. Y sí, fue un poco así, ¿no? Ponerse a practicar. Tuvimos bastante tiempo, 6, 7 meses de práctica. Y hasta el día de hoy uno sigue, todos los días seguís practicando y es algo como que no terminás, porque en realidad utilizás la imaginación, utilizás la parte artística, que vos decís, bueno, hoy voy a hacer una flor pero de esta manera, le voy a agregar tal cosita, tal detalle, tal vuelta y ya te quedó una flor totalmente distinta. ¿Te han pedido hacer alguna figura en especial? Sí, una vez me pidieron hacer un Elvis, pero porque me dijeron, una vez vine y me hiciste un Elvis, una cara de un Elvis. Pero yo no me acuerdo, no sé ni qué. Y me han pedido como 3 veces el Elvis, pero yo no me acuerdo qué Elvis, porque nunca me parece haber hecho un Elvis. Capaz que era un perrito y le pareció que era un Elvis, ¿viste? Muy probablemente sea eso. Sí, la pasión. Si no tenés pasión en lo que haces, no te sale nada bien. Sí, me encanta. Lo hago con mucha pasión. Cada capuchino que sale es como si fuera para mí el mejor de lo que sea, ¿no? Sí. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor. Adelante. Mesa 36. Chocolate con churros, 2 cortados largos y 2 croissants. Chocolate y una palmita. La verdad que lo encargué de Chile. ¿Cuál es el mozo que tiene más memoria que adentro? Así, cualquiera de las 3. Yo agarro una mesa de 8 personas, levanto el pedido sin levantar como manda. Y un brasilero me felicitó. Y dice, pero ¿y esto? ¿No apuntó? ¿Vos no apuntó? ¿No tomó? ¿Qué traje? ¿Qué servicio de traje? ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar un Capuchino con chocolate y canela. Y 2 tostadas con queso. 2 tostadas con queso. Sacame 2 tostadas con queso derretido. ¿Trabajaste en gastronomía? De los 17 años, no me pidas que haga otra cosa porque no sé hacer. Me encanta. Bueno, ¿cómo estamos? Sentar con la gente para mí es sensacional.
La gente que tengo de amigos y de acá que dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde me atienden? A veces no tengo lugar, no tengo plaza, porque a veces las plazas son chiquitas, ¿viste? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Una palmita. ¿Y qué va a tomar? Un cortado largo. Un cortado largo y una palmita. Un cortado largo y un croissant. Y un croissant. Son chiquitos. ¿Uno o dos? Dos. Dos cafés, por favor. Dos cortados largos, dos. Y esas charlas que se dicen, las charlas de café, ahí en el local. Antes había mucho de eso, muchas ruedas de café. Viste que terminaba de almorzar o cenar y decía, vamos a Facal a tomar un café, que está la barra ya. Y venían, eran 8 o 10, pero era gente mayor. Y ya los años pasaron y algunos van desapareciendo. Y la juventud no está para hacer ruedas de café, está en otra cosa. ¿Cómo salió el partido? 1-1. 1-1. Hizo Suárez y empataron a eso. Las charlas de café son muy diferentes a las charlas de cerveza. Sí, totalmente distinto. Hablan de tiempos antiguos. Che, ¿te acordás de fulano? Sí, que era esto, que era lo otro. Que íbamos al fútbol juntos, ¿te acordás? Que íbamos al fútbol, después salíamos y íbamos a tomar café. Charlas así. En la juventud ella es otra charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Historias, me imagino, del café tenés muchas. Sí, tendré historia. Sí, que si empezamos no terminamos más. No terminamos más. No terminamos más. Vos sabés que otro también. Si me gusta tomar café, decís. O sea, No. en casa de herrero, cuchillo de palo.